Vamos a leer el libro de Jeremías capítulo 18, en el verso 1 en adelante, y dice la eterna palabra del Señor de la siguiente manera, y dice así: palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino palabra del Señor diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Yo quisiera que brincáramos al verso 11, porque hay un ángulo muy importante a esta historia. Y el verso 11 dice: ahora pues habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. El verso 15 dice: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento sólano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Palabra de Dios para el profeta Jeremías. Puede tomar su lugar en esta linda oportunidad. En Jeremías capítulo 18 miramos que el profeta Jeremías recibe una instrucción, y la instrucción es de ir a la casa del alfarero. Ir a la casa del alfarero. Ese es el tema que vamos a estar meditando en estos próximos minutos. La casa del alfarero. Pero antes de entrar a estos versos que hemos leído, yo quisiera que brevemente analizáramos quién era el profeta Jeremías, qué era el llamado del profeta Jeremías, qué era el trabajo que Dios había puesto en las manos del profeta Jeremías. ¿Quién era el profeta Jeremías? El profeta Jeremías era hijo de un sacerdote llamado Hilquías. Entendamos lo siguiente, juventud, que el nombre Jeremías tiene un significado, y el significado del nombre Jeremías es: el Señor exalta, el Señor levanta, el Señor establece. Esto nos revela que Jeremías tenía una identidad. Jeremías tenía un propósito ligado con su nombre, y la identidad de Jeremías era que Dios iba a levantar a Jeremías, Dios iba a exaltar a Jeremías, Dios iba a establecer a Jeremías para hacer una tarea muy grande y para hacer una tarea muy especial de parte de Dios. Yo quisiera hoy hablarle al corazón de cada joven que está en este lugar. Hay una gran multitud de jóvenes en este lugar, y cada uno de ustedes tiene que entender lo siguiente: que Dios ha puesto un nombre sobre la vida de cada uno de ustedes.
Dios, Dios ha puesto un nombre sobre la vida de cada uno de ustedes. Pero también hay alguien más que busca poner un nombre sobre la vida de cada uno de ustedes. Y es el adversario. Y es Satanás. Satanás también busca cómo impregnar un nombre sobre tu vida. Y los nombres que Satanás busca poner sobre la vida del joven es fracaso, derrotado, perdedor, depresión, soledad, bajo autoestima. Son problemas que el joven típicamente atraviesa en la etapa de su juventud. Y ese es el nombre que Satanás desea que tú abraces. Esa es la identidad que Satanás te quiere dar. Que seas un joven depresivo, un joven lleno de bajo autoestima, un joven perdedor, un joven derrotado. El otro día, el jueves, me hablaba un joven y estuve en una hora en consejería con un joven, porque ese joven está pasando por una situación un poco tremenda. Y este joven me decía: hermano, yo siento que día tras día vienen pensamientos negativos a mi mente, vienen pensamientos negativos a querer atormentar a mi mente. Y yo le decía a ese joven el día jueves, cuando hablaba con él, le decía: hijo, tú eres el que tienes poder para determinar cuál pensamiento va a dar vida, va a dar fruto en tu vida. Tú eres el que tienes el poder de escoger cuál pensamiento tú quieres para tu vida. ¿Quieres el pensamiento de Satanás o quieres que el pensamiento de Dios se haga vida y realidad en tu vida? Hoy he venido a decirte, juventud, hay un adversario que quiere verte derrotado. Hay un adversario que quiere verte rendido. Hay un adversario que quiere hacerte la vida imposible. Pero hay alguien que tiene pensamientos grandes para ti. Hay alguien que tiene un nombre para ti, y es Jesús de Nazaret. Y el nombre que Jesús quiere poner sobre tu vida es vencedor, es triunfador, es guerrero, es hijo de Dios, es amado de Dios. Oh, yo no sé usted, pero yo rehuso aceptar el nombre que el enemigo quiere para mi vida. Yo lo rechazo en el nombre de Jesús, y yo recibo el nombre que Jesús ha puesto sobre mi vida. Yo lo recibo, lo abrazo y declaro que se hace fruto en mi vida. Dios ha puesto un nombre sobre tu vida, joven. Y ese nombre determina cuánto valor tú tienes delante de los ojos de Dios. Dios le había puesto a Jeremías en su nombre, que lo iba a exaltar, lo iba a levantar y lo iba a establecer para una obra muy grande. Algo muy hermoso, algo muy especial del profeta Jeremías es que Jeremías recibe su llamado. Un llamado es una invitación divina de parte de Dios. Y este profeta Jeremías recibe su llamado a una edad muy temprana, a una edad muy joven. El libro de Jeremías capítulo 1 verso 4 nos enseña cómo es que este hombre Jeremías recibe aquel llamado. Y Jeremías 1:4 dice que un día palabra de Jehová vino a Jeremías y le dijo: antes que yo te formare en el vientre, yo te conocí. Antes que salieras de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. ¿Qué
precioso está esto, joven, de que Dios se le revela a la vida del profeta Jeremías. Y Dios le dice al profeta Jeremías: Jeremías, desde la eternidad, Jeremías, desde antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, Jeremías, desde antes que tú nacieras, yo ya te conocí. Yo ya sabía quién eras tú, Jeremías. Y sabes que, Jeremías, desde la eternidad yo ya tenía un propósito para ti. Jeremías, desde la eternidad yo ya tenía un diseño para ti. Alguien diga conmigo diseño. Diga conmigo diseño. Jeremías, desde la eternidad yo ya tenía un diseño para ti. Y Jeremías, yo me imagino que le decía al Señor: ¿y cuál es ese diseño que tú tienes para mí? ¿Cuál es esa obra que tú tienes para mí? El Señor le decía a Jeremías: Jeremías, el diseño que yo tengo para ti es que te he llamado para que seas un profeta. Y no solamente un profeta para las naciones. Oh, yo quiero decirle a la juventud en esta linda hora de la tarde que de la misma forma de cómo Dios llama al profeta Jeremías, de la misma forma de cómo Dios invita al profeta Jeremías, de la misma forma Dios tiene un llamado para ti. De la misma forma Dios tiene un propósito para ti. De la misma forma Dios tiene un diseño divino para la vida de cada joven que está en este lugar. Joven, desde antes de que tú nacieras, Dios ya tenía establecido el diseño para tu vida. Joven, desde antes de que estuvieras en la mente de tus padres, antes de que tú fueses formado en el vientre de tu madre, Dios ya te conocía por nombre. Y Dios ya tenía el plan desde la eternidad, el diseño para tu vida. Tú necesitas entender, joven, que Dios no trabaja con coincidencias. En los planes de Dios no existen las coincidencias. Hay muchos jóvenes que son atormentados por el pensamiento: es que yo no fui planeado, es que yo fui un accidente, es que mis padres no me planearon, mis padres no me querían. Oh, dice la palabra de Dios que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Dios te recogerá. Quizás no fuiste planeación para tus padres, pero desde la eternidad Dios ya tenía establecido de que tú ibas a venir a este planeta Tierra. Desde la eternidad Dios ya tenía el propósito designado para cada uno de ustedes en este lugar. Dios no trabaja con coincidencias. Dios no trabaja con accidentes. Él tiene todo perfectamente calculado. Y así como Dios le revelaba su plan al profeta Jeremías, así como Dios le decía al profeta Jeremías: Jeremías, yo te voy a levantar, yo te voy a exaltar para ser un profeta a las naciones. Hoy vengo a decirte, joven, de la misma forma la voz de Dios quiere resonar a lo más profundo de tu corazón. Y la voz de Dios igual te dice: oh joven, oh doncella, desde la eternidad yo ya te conozco. Yo tengo un plan para ti, yo tengo un diseño para ti, yo tengo un propósito para ti. Oh joven, si tú supieras el diseño verdadero, el diseño genuino que Dios tiene para ti. Oh, lo que Dios tiene para ti son cosas inimaginables. Lo que Dios tiene para ti son triunfos, son victorias, son cosas increíbles. Yo he creído con todo mi corazón que el Dios a quien yo sirvo, al Dios a quien yo predico, es un Dios que no tiene límites, es un Dios alto, es un Dios sublime.
El Dios a quien yo le sirvo no tiene límites, pero muchas de las veces el joven le pone límite a Dios. Ya, Dios quiere lo mejor para ti. Dios tiene grandes planes para ti. Pero muchas de las veces nosotros mismos somos los que le ponemos el límite a Dios. Y Dios respeta tu límite. Pero hoy Dios quiere que tú quiebres esa barrera y ya no le pongas límite a la mano de Dios para que Él haga algo sobrenatural en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios a cada uno de nosotros nos llama, nos invita para una obra divina. Pero tienes que entender lo siguiente, juventud: que hay alguien más que va a venir a tocar a la puerta de tu corazón. Hay alguien más que va a venir a llamarte. Hay alguien más que va a venir a invitarte. Y es Satanás. Satanás busca llamar al joven, atraer al joven, convencer al joven, seducir al joven. ¿Sabe por qué? Porque Satanás plenamente sabe la potencial grande que un joven es en las manos del gran alfarero. Satanás sabe que cuando un joven se pone en las manos del alfarero, cuando un joven se pone en las manos de Dios, ese joven es un joven poderoso, porque es un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. Satanás sabe que cuando un joven se pone en las manos de Dios, Dios va a utilizar a aquel joven para hacer obras poderosas, trabajos poderosos para la honra y la gloria del Señor. Y si no me cree a mí, acuérdese que Dios usó a un simple pastorcito de ovejas llamado David para derrotar a un gigante que desafiaba al pueblo de Israel. Oh, si se acuerda de esa historia, ¿verdad? El pueblo de Israel tenía su ejército, pero nadie del ejército quería hacerle frente al gigante Goliat. Pero había un joven llamado David, un joven que nadie conocía, un joven con una edad muy temprana, pero un joven que había escuchado la voz de Dios. Y fue ese pequeño joven David que Dios usó para derrotar al gigante Goliat y traer victoria al pueblo de Israel. Y es que el Señor no está interesado de dónde tú vienes. El Señor no está interesado de cuánto intelecto tú tienes. El Señor simplemente pide que te pongas en sus manos. Y cuando un joven se pone en las manos de Dios, ese joven tiene poder para derrotar gigantes. Ese joven tiene poder para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Un joven en las manos de Dios es un joven con tanta potencial. Es un joven que tiene mucho por delante. Y Satanás claramente entiende eso. Satanás claramente comprende eso. Y es por eso que Satanás busca desperdiciar y secar la vida del joven. El joven está fuerte. El joven tiene vigor. El joven tiene potencial. El joven es inteligente. El joven puede hacer muchas cosas en su juventud. Y Satanás sabe que si ese joven se pone en las manos de Dios, ese joven es un peligro para el reino de las tinieblas. Por eso es que Satanás busca llamar al joven, desperdiciar el potencial del joven, desperdiciar las fuerzas del joven, desperdiciar el vigor del joven. Joven que estás en este lugar, Satanás paga mal. Satanás no respeta. Satanás no es fiel a sus promesas. Porque Satanás viene a la vida del joven y lo llama con dulzura, lo llama con promesas, pero esas promesas son promesas falsas. Y lo único que Satanás está interesado
en hacer es esclavizar tu vida, es corromper tu vida, es desperdiciar tu vida. Joven que estás en este lugar, yo te aconsejo que te pongas en las manos de Dios y Dios te va a usar para hacer cosas positivas. Dios va a usar tu vigor, tu potencial, tu fuerza para hacer cosas grandes en el reino de Dios. Dios nunca va a desperdiciar tu juventud. Dios nunca se va a aprovechar de tu juventud. Dios va a sacar lo mejor de tu juventud para cosas preciosas y maravillosas. Y eso tómelo de mi corazón. Tómelo, porque si hay un testimonio que les puedo compartir, es ese testimonio. Yo toda mi juventud le serví al Señor. No sé si todavía soy joven ya, 29 años de edad. ¿Creen que todavía soy joven? Poquito, ¿verdad? Ya estamos más allá que para acá, ¿verdad? Pero desde mi temprana edad, si hay algo que les puedo testificar, es que desde los 16 años yo le he servido a Dios con todo mi corazón. Nunca he pedido título, nunca he pedido puestos, he apoyado en donde pueda apoyar. Y he disfrutado mi juventud a lo máximo. Y en estos 12, 13 años que le he servido a Dios en mi juventud, Dios no me ha defraudado, Dios no me ha desamparado. Estos 12, 13 años que le he servido a Dios en mi juventud, yo puedo testificarles de que he visto la gloria de Dios, he visto la fidelidad de Dios. Dios no me ha defraudado, Dios no me ha dejado a solas. He visto la mano de Dios, he visto el favor de Dios. Oh, joven que estás en este lugar, usa tu juventud para cosas positivas en el reino de Dios y Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, Dios te va a levantar, Dios va a prosperar tu camino de una manera especial. Entonces el profeta Jeremías fue un hombre llamado por Dios a una edad muy temprana, a una edad muy joven. Pero tenemos que entender lo siguiente, que Jeremías fue usado por Dios como un profeta, pero el mensaje ideal, el mensaje resonante del profeta Jeremías de parte de Dios era alertar al pueblo de Dios sobre su desobediencia, alertar al pueblo de Dios sobre las consecuencias que su rebelión iba a traer sobre el pueblo de Israel. Ese era el mensaje del profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías es conocido como el profeta llorón. ¿Por qué? Porque este hombre se apasionó del ministerio, de su llamado. Pero Jeremías lloraba. Jeremías lloraba, ¿por qué? Lloraba porque él predicaba arrepentimiento. Él predicaba para que el pueblo fuera de cierta forma dejando sus malos pasos, sus malos caminos. Pero Jeremías lloraba porque el pueblo no le hacía caso. El pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Jeremías lloraba y lloraba porque Dios le había revelado la consecuencia que iba a venir sobre Israel si Israel no se arrepentía. Tenemos que entender que Jeremías estaba de cierta forma apasionado de su llamado, apasionado de lo que él hacía. Y es por eso que este hombre lloraba, porque predicaba, pero el mensaje de Jeremías era rechazado. Y él sentía dolor,
Sentía dolor al entender la consecuencia que iba a venir sobre el pueblo de Israel. De la misma forma, juventud, Dios busca llamar y levantar a jóvenes apasionados como el profeta Jeremías. Busca levantar a jóvenes que en estos tiempos que estamos viviendo, jóvenes que puedan pararse en la brecha y predicar arrepentimiento a nuestra sociedad. Nuestra sociedad se ha corrompido. Nuestra sociedad está perdida. Donde quiera que uno va, hay maldad, hay rechazo a la voluntad de Dios, hay rechazo a la voz de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros, no quiero meter política, muchos de nosotros de alguna forma tuvimos un poco de esperanza cuando el nuevo presidente fue elegido, pero yo escuchaba el speech de Kamala Harris y esta mujer dijo lo siguiente: aunque he perdido la batalla, yo voy a seguir peleando por los derechos que yo estoy protegiendo. Significa que esta guerra no se va a terminar. El enemigo no se va a detener. La sociedad está corrompida. Hay ideologías paganas, hay ideologías que van en contra de la voluntad de Dios. Pero yo creo con todo mi corazón de que en este lugar hay un remanente de jóvenes aquí en la ciudad de Watsonville que se va a parar sobre la brecha y no se va a dejar contaminar por las ideologías de este mundo. Yo creo que en este lugar aún hay jóvenes apasionados. Yo creo que en este lugar hay jóvenes determinados a pararse sobre la brecha y predicar arrepentimiento, predicar que Cristo es la esperanza de gloria para esta sociedad que está perdida. Joven que estás en este lugar, Dios te quiere levantar como un profeta, como un mensajero a esta sociedad que está contaminada, perdida y alejada de la voz de Dios. Y tienes que entender, joven, dirás: es que hermano, yo no sé hablar, hermano, yo no sé compartir. Tú comparte la palabra de Dios y la palabra de Dios trabaja por sí sola. La palabra de Dios tiene potencia. La palabra de Dios tiene autoridad. La palabra de Dios es algo sobrenatural, que tan solo una palabra de Dios puede romper cadenas. Tan solo una palabra de Dios puede traer restauración a lo que está quebrado. Predica palabra de Dios a tu sociedad, joven, y vamos a ver arrepentimiento en nuestra sociedad. Jeremías fue llamado con ese propósito: predicar arrepentimiento. Y de la misma forma, juventud que estás aquí, Dios te quiere llamar con ese mismo propósito: levantarte como un profeta a las naciones para que lleves el mensaje de arrepentimiento a todos los que están perdidos. Si está conmigo en esta hora. Ahora sí me interno a la historia. Esa era la introducción. Siempre mis introducciones son bastante largas y ya los puntos son muy cortos. Ténganme un poco de tolerancia. Amén. Estamos en Jeremías capítulo 18. Y miramos aquí, juventud. Jeremías 18, verso 1. Que palabra del Señor vino al profeta Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Aquí miramos que el profeta Jeremías recibe una instrucción de parte de Dios, y la instrucción de parte de Dios es: Jeremías, yo necesito que tú vayas a la casa del alfarero. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué quieres que yo vaya a la casa del alfarero? Jeremías,
Yo necesito que tú vayas a la casa del alfarero, porque es en la casa del alfarero, Jeremías, donde yo tengo una palabra para ti. Tenemos que entender, juventud, que es la casa del alfarero una figura, un simbolismo de la casa de Dios. Porque es que la casa del alfarero es figura y simbolismo de la casa de Dios. Porque es en la casa de Dios donde uno logra tener una experiencia íntima con Dios. Es aquí en la casa de Dios donde Dios ministra vidas y restaura corazones. Es aquí en la casa de Dios donde Dios nos habla, donde Dios nos llama. Es en la casa de Dios donde Dios demuestra su propósito sobre la vida de cada uno de nosotros. Y hoy quiero darte buenas noticias. Hemos llegado a la casa del alfarero, y cuando tú llegas a la casa del alfarero, ven con fe, porque algo grande tiene que pasar. Iba a ser aquí en la casa del alfarero donde Dios iba a hablarle al profeta Jeremías. Siempre que Dios habla con la intención de enseñar, de exhortar, de redarguir, de alertar, de motivar y de dar vida. Entonces Dios tenía una palabra de alerta, una palabra de exhortación para el profeta Jeremías. Pero vamos un poquito más a fondo a esto, porque ¿cómo es que Dios iba a hablarle al profeta Jeremías en la casa del alfarero? ¿Cómo es que Dios iba a demostrar su mensaje al profeta Jeremías en la casa del alfarero? Oiga cómo dice el verso 3 en adelante. Ya vamos a ir metiéndonos al tema. Y descendí a casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. No sé si me puedo bajar un poquito aquí, siento que estoy un poquito muy lejos. Miramos que el profeta Jeremías llega a la casa del alfarero, y cuando el profeta Jeremías llega a la casa del alfarero, lo que empieza a testificar el profeta Jeremías es lo siguiente: un alfarero trabajando sobre la rueda. Ese alfarero estaba construyendo una vasija sobre la rueda, y de repente miramos que el profeta Jeremías testifica algo, que la vasija que el alfarero trabajaba sobre la rueda se echó a perder. ¿Qué es lo que el Señor anhela hablarnos a través de esta historia simbólicamente? ¿Quién es el alfarero, joven? ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Jesús de Nazaret. ¿Y qué representa la vasija que el alfarero buscaba crear en aquella rueda? La vasija eres tú y la vasija soy yo. El alfarero es Jesús y nosotros somos vasijas en las manos del alfarero. Yo quisiera decirle al joven en esta tarde que Dios es un Dios de buenas intenciones. Es un Dios que tiene un diseño precioso para la vida de cada uno de ustedes que están en este lugar. Dios te quiere dar una forma espectacular. Dios te quiere dar una forma preciosa, crear algo verdadero en ti, crear algo genuino en ti. ¿Sabes por qué? Porque el Dios a quien nosotros servimos es un Dios constructivo. Tenemos que entender lo siguiente: Satanás no es constructivo,
Satanás es destructivo. Por eso la palabra del Señor dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, verso 10, que el ladrón no viene sino para matar, para hurtar y para destruir. La intención del enemigo nunca es construir. La intención del enemigo es destruir el diseño que Dios tiene para ti. El enemigo busca destruir a la juventud. El enemigo busca alejar a la juventud de la voluntad de Dios, porque el enemigo es destructivo. Pero dice ahí mismo el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, que aunque el ladrón ha venido para matar, para hurtar y destruir, el Señor ha venido a dar vida y a dar vida en abundancia, porque Dios es un Dios constructivo. Dios anhela construir una obra espectacular, una obra preciosa, una obra genuina en tu vida. Pero para eso Dios tiene que trabajar y moldearte sobre la rueda. Dios quiere formar de tu vida para que tú seas un joven de buenos principios, que tú seas un joven con buenos modales. Dios quiere formar tu vida para que seas un joven de carácter, un joven de identidad, un joven lleno de propósito. Dios quiere formar tu vida, no a la imagen de este mundo. Dios quiere formar tu vida a la imagen de su santa y bendita voluntad. Pero para eso Dios tiene que trabajar, moldear sobre la rueda. ¿Por qué sobre la rueda? Porque es sobre la rueda donde aquel alfarero poco a poco le va dando el diseño a aquella vasija, donde aquel alfarero con sus manos va esculpiendo, trabajando sobre la vasija, dándole una vista preciosa a la vasija. En la rueda, juventud, que estás en este lugar, es en la rueda donde Dios remueve todo lo que es desagradable ante los ojos de Dios. Es sobre la rueda donde Dios remueve todo aquello que es en contra de su voluntad. Es sobre la rueda donde Dios te limpia, donde Dios te purifica. Es en la rueda donde Dios te llena de fuego. Es en la rueda donde Dios te mantiene encendido para su gloria, encendido para su honra. Si tú anhelas ser una obra genuina de parte de Dios, Dios tiene que trabajarte sobre la rueda. Quiere quitar aquello impuro, quiere quitar aquello negativo para crear algo mejor en ti, algo precioso en ti. Entonces miramos que el profeta Jeremías llega a la casa del alfarero y el alfarero está trabajando sobre la rueda. He's designing the pot. Pero aquí es donde va a cambiar un poquito la historia, jóvenes. Porque aquí como que todo empezó muy bien. Todo empezó muy alegre. Wow, Dios tiene un propósito para mí. Dios tiene un diseño para ti. Amén. Pero aquí en el verso 13 en adelante miramos algo que me llamaba mucho la atención cuando yo leía esto. Y lo que me llamaba la atención es que miramos que Jeremías llega a la casa del alfarero y el alfarero de pronto está trabajando la vasija. Pero aquí es donde cambia la historia, porque dice el profeta Jeremías: he testificado algo, que la vasija que el alfarero trabajaba se quebró, se deshizo, se arruinó. El alfarero estaba tratando de construir algo precioso, pero de pronto aquello se deshizo. Aquella obra se quebró. Aquella obra como que se arruinó, en otras palabras.
¿Qué era lo que el Señor quería transmitirle al profeta Jeremías? Con ese simbolismo, con esa ilustración, tenemos que entender lo siguiente, jóvenes, que el alfarero es Dios y esa vasija que él trabajaba era el pueblo de Israel. El Señor siempre, siempre, siempre tuvo buenas intenciones, lindos anhelos, lindas promesas, lindos deseos para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era su especial tesoro. El pueblo de Israel era la niña de sus ojos. Dios amaba al pueblo de Israel. Dios quería construir algo grande del pueblo de Israel. Pero tenemos que entender lo siguiente, que en el tiempo del profeta Jeremías, Israel se había apartado de la voluntad de Dios. Israel le había dado la espalda a Dios. Israel estaba en desobediencia con Dios. Miramos lo siguiente, que Israel había quebrado el pacto de no mezclarse con la idolatría. Israel se echó a perder a la idolatría, adorando a Baal, adorando a Moloch. Y lo más terrible era que Israel adoraba a Dios en el templo, pero saliendo del templo Israel idolatraba a dioses paganos. Incluso lo más tremendo de todo esto, jóvenes, es que Israel había caído en la práctica terrible de sacrificar a niños a los dioses Baal y Moloch. Si está conmigo en esta tarde, en los tiempos de Jeremías, los líderes eran corruptos. Había mucha injusticia social, había mucha injusticia en contra de los huérfanos, en contra de las mujeres viudas. En otras palabras, lo que Dios quería revelarle al profeta Jeremías era lo siguiente: Israel era la vasija echada a perder. Y Dios, enfadado de las acciones del pueblo de Israel, Dios enfadado de la terquedad, de la desobediencia del pueblo de Israel, iba a permitir que los babilónicos invadieran y causaran destrucción en el pueblo de Israel, simbolizando la vasija quebrada en la casa del alfarero. ¿Sí está conmigo en esta tarde? ¿A qué es lo que yo quiero llegar en esta linda tarde? ¿Qué es lo que Dios anhela transmitirnos en esta tarde? Lo siguiente: así como Dios tenía lindos deseos para Israel, Dios tiene lindos deseos para ti. Así como Dios tenía promesas para Israel, Dios tiene promesas para nosotros. Así como Dios anhelaba levantar a Israel, así como Dios anhelaba hacer algo grande de Israel, Dios anhela levantarte. Dios anhela construir algo grande en tu vida. Pero hay cosas que como jóvenes tenemos que tener cuidado, porque esas cosas pueden echar a perder el diseño y la obra de Dios en nuestras vidas. Dios tiene un diseño para ti, un llamado para ti, un propósito lindo para ti. Pero hay cosas que si tú le das poder, lugar a aquellas cosas, esas cosas pueden echar a perder la obra que Dios quiere formar en tu vida. ¿Y cuáles son esas cosas? Una de esas cosas que el Señor me mostraba era
nuestra voluntad. Nuestra voluntad. Nuestra voluntad es una de las cosas con las cuales tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque nuestra voluntad, conocida como la voluntad permisiva, nuestra voluntad es imperfecta. Nuestra voluntad, amados hermanos, no está alineada con los propósitos de Dios. Nuestra voluntad no está alineada a la voluntad de Dios. Mi voluntad es imperfecta. Solo hay una voluntad que es perfecta, conforme a Romanos capítulo 12, verso 2. Decía el apóstol: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podáis comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Su voluntad es agradable y perfecta. Solo hay una voluntad que es agradable, solo hay una voluntad que es divina, solo hay una voluntad que es perfecta, y es la voluntad de Dios. Tu voluntad va a destruir el diseño de Dios para tu vida, pero la voluntad de Dios va a traer la perfección a la obra de Dios en tu vida. Nuestra voluntad nunca se trata de lo que Dios quiere para mí. O sea que mi voluntad nunca se trata de lo que Dios quiere para mí. Mi voluntad se trata de lo que yo quiero para mí. Y mi voluntad nunca va a ir alineada con los propósitos y planes de Dios. Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, no es perfecto. Lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, solamente va a traer una satisfacción temporal a tu vida. Pero la voluntad de Dios, que es mucho mayor que nuestra voluntad, va a traer una satisfacción genuina, una satisfacción perdurable, una satisfacción eterna y verdadera a nuestras vidas. Joven, ten cuidado con tu voluntad. Dios tiene algo lindo para cada uno de ustedes que están aquí, pero tu voluntad será un estorbo para que Dios trabaje libremente en tu vida. Y es por eso que miramos a tantos jóvenes que fracasan, tantos jóvenes que toman decisiones que aparentemente se miran bien, decisiones que aparentemente se miran que no me va a traer consecuencia, y terminan fracasando. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios, era lo que yo quería. Por eso tenemos a muchos jóvenes entrando en relaciones de noviazgo y no piden la voluntad de Dios. Y es por eso que muchos jóvenes terminan lastimándose. Hay muchos jóvenes que terminan con sus emociones dañadas. Hay muchos jóvenes que terminan en una relación tóxica. Hay muchos jóvenes que terminan en una relación dañina. Y uno dice: ¿por qué? Si es de la iglesia, ¿por qué? Si es del coro, ¿por qué? Si es el hermanito que hasta limpia los baños. Es que no era la voluntad de Dios, era lo que tú querías. Y luego decimos: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tenemos los sentimientos lastimados, las emociones lastimadas, cuando no es la voluntad de Dios. Terriblemente, a veces muchos jóvenes terminan cayendo en pecado. Y uno le dice a Dios: ¿por qué? Y Dios dice: hijo, hija, yo tenía algo mayor para ti. Hijo, hija, yo tenía un diseño precioso para ti.
Pero ¿sabes qué es lo que pasó, hijo? Hija, tu voluntad entró en acción y puso en pausa mi diseño y mi voluntad. Tu voluntad va a detener la voluntad perfecta de Dios y puede traer consecuencias grandes a tu vida. Para que el diseño de Dios pueda ser perfeccionado en nuestras vidas, tenemos que dejar que la voluntad santa, perfecta y agradable de Dios sea realizada en nuestras vidas. Tenemos que dejar la voluntad de Dios obrar en nuestras vidas. Y yo sé que duele sacrificar nuestra voluntad. ¿Verdad que sí duele sacrificar y no obtener lo que uno quiere? ¿Verdad que duele sacrificar y no obtener lo que uno tanto ha anhelado? La Biblia nos muestra que cuando Jesús estaba a punto de ir a la cruz del Calvario, orando, le dijo al Señor, a Dios: Padre, si está en tu voluntad que pase de mí esta copa, que sea como tú digas, pero que no se haga mi voluntad. Jesús, con destino a la cruz del Calvario, pidió la voluntad del Padre. ¿Y qué fue lo que eso trajo? Ir a la cruz del Calvario. Por muy fuerte, por muy doloroso, por muy grave que fue para Jesús, Él lo hizo porque era la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre en la cruz del Calvario trajo triunfo, trajo victoria, trajo gloria. Joven, cuando tú sacrificas tu voluntad, gloria, bendición, triunfo va a venir a tu vida. Yo no sé cuántos jóvenes aquí quieran y anhelan la voluntad de Dios, pero yo anhelo la voluntad de Dios para mi vida, porque su voluntad es aquello que va a traer el diseño perfecto a mi vida. Hay otra cosa que nos puede echar a perder, que puede echar a perder la obra de Dios, el diseño de Dios, y es el pecado, joven. El pecado de la idolatría fue uno de los factores que echó a perder la vasija, que trajo consecuencia al pueblo de Israel. Joven, tienes que tener cuidado con el pecado. Si le das lugar al pecado, el pecado va a echar a perder tu vida, porque el pecado te aleja de las manos del alfarero. Estás en las manos del alfarero, pero desde el momento que tú le das lugar al pecado, eso te aleja de las manos del alfarero. Por eso es que Isaías dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado aparta, divide, separa al hombre de Dios. Cuando tú le das lugar al pecado, el pecado va a corromper el diseño de Dios para tu vida. Cuando tú le das plena autoridad al pecado, el pecado va a contaminar, va a corromper la obra que Dios ha empezado en tu vida. Joven que estás aquí, ten cuidado con el pecado, porque el pecado viene con la intención de destruirte, de contaminarte y de separarte de la voluntad de Dios. Ten cuidado con el pecado. Si está conmigo, hay tantas tentaciones, hay tantos métodos que usará Satanás para seducirte. La tentación de la vanagloria, el querer ser alguien. El enemigo usará la tentación de los ojos, el querer tener. El enemigo usará tentaciones carnales, esas tentaciones para que tú sacies el apetito de la carne con la fornicación, con el adulterio, con las sustancias alcohólicas y narcóticas. Joven, ten cuidado con el pecado. El pecado te va a destruir.
El enemigo es astuto, usa astucia. Viene a seducir, viene a endulzar tu oído para que tú caigas en el pecado. Pero para que un joven pueda vencer la tentación, el joven tiene que vivir en ayuno y oración. Por eso es que Jesús le dijo a los apóstoles: orad y velad para que no entréis en tentación. Un joven que ora, un joven que vela, un joven que ayuna, es un joven que va a poder resistir las acechanzas de Satanás. El pecado puede destruir la obra de Dios. Ten cuidado con el pecado. El enemigo usará ofertas baratas, ofertas que panorámicamente se miran perfectas, pero es con la intención de destruir la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Joven, tú tienes que entender lo siguiente: en las manos del alfarero estás completo. En las manos del alfarero lo tienes todo. En las manos del alfarero ya eres alguien, eres un hijo de Dios. En las manos del alfarero lo tienes todo. Tienes salvación, tienes vida, tienes identidad, tienes llamado, tienes propósito. En las manos del alfarero tienes todo el gozo que tú anheles tener. En las manos del alfarero no necesitas la droga, no necesitas la fornicación, no necesitas el adulterio para sentirte contento. En las manos del alfarero hay plenitud de gozo. No dejes que el pecado corrompa tu diseño. Ya voy a terminar. No sé si el pianista ya puede ir pasando. Voy a terminar ya. Leamos el verso 4 al verso 6 para terminar. Dice el verso 4 al verso 6: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor: he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Aquí en el verso 4 al verso 6 miramos que la vasija que se dañó, que se quebró, que se echó a perder en las manos del alfarero, no fue desechada, no fue tirada a la basura. Hay algo aquí que me llama mucho la atención, y es que el alfarero no menospreció la vasija, no tiró la vasija a la basura, sino que miramos que el alfarero de la misma vasija reconstruyó, y de esa misma vasija hizo otra según le pareció mejor hacerla. ¿Qué era lo que el Señor quería darle a entender al profeta Jeremías? La definición del mensaje era lo siguiente: Jeremías, Israel es ese vaso de barro. Jeremías, Israel se ha apartado de mí. Israel es esta vasija quebrada, es esta vasija desechada, Jeremías. Pero Jeremías, te he traído a la casa del alfarero para que tú le digas al pueblo de Israel
vasija. Si Israel se arrepiente, si Israel se vuelve de su maldad, diles, Jeremías, que yo tengo poder para restaurarlos. Yo tengo poder para volver a levantarlos. Diles, Jeremías, que si Israel se arrepiente, yo tendré misericordia para hacer algo nuevo en ellos de nuevo. Oh. Y es que yo al leer esto vengo a la conclusión, joven, que nuestro Dios es un Dios misericordioso, que nuestro Dios es un Dios compasivo, que nuestro Dios es un Dios que hasta el día de hoy Él sigue reconstruyendo vidas. Hasta el día de hoy, joven, Dios sigue levantando vidas. Hasta el día de hoy, joven, Dios puede hacer algo aún mejor en aquellas vidas que se han perdido. Joven, quizás hay uno en este lugar que se siente como esa vasija deshecha, como esa vasija quebrada. Quizás hay un joven en este lugar, yo no lo sé, Dios lo sabe. Quizás hay un joven en este lugar que le dio lugar a su voluntad y aquello le trajo dolor y se siente como una obra deshecha. Quizás hay un joven en este lugar que le dio lugar al pecado y se siente sucio, se siente deshecho. Quizás hay un joven en este lugar que por causa de los desafíos, de los procesos de este mundo, se siente quebrado, se siente derrotado. Hoy vengo a decirte que has llegado a la casa del alfarero y Dios quiere reconstruir tu vida. Dios quiere restaurar tu vida. Dios quiere renovarte. Dios no tiene miedo. God's not scared of your brokenness. Dios es experto en renovar, en restaurar lo que está quebrado. Dios no tiene miedo de tu proceso. Dios no tiene miedo de tus errores. Dios no tiene miedo de tus fracasos. Simplemente Dios pide que vengas a la casa del alfarero y dejes que Él restaure tu vida y vuelva a levantar tu vida. No te resignes en ser una vasija quebrada. Una vasija quebrada no tiene uso, con todo respeto. Una vasija quebrada es un diseño quebrado que no será útil, no tiene propósito, no va a tener uso. Dios quiere reconstruir vidas para que estas vidas puedan ser de uso, de gloria para el reino de Dios. Dios quiere restaurar tu vida en este día, joven. Si te sientes sin identidad, si te sientes sin propósito, hoy las manos del alfarero quieren construir algo mejor de tu vida. Puede ponerse sobre sus pies y voy a leerles la conclusión. Estamos en las manos del alfarero. Él es nuestro arquitecto. Él es aquel que hace la obra de principio a fin. Ten esto por seguro, joven. Dios te está moldeando. Dios está trabajando en tu vida. Van a haber luchas, van a haber pruebas, van a haber momentos inesperados, van a haber momentos inentendibles. En momentos Dios va a tener que remover, cambiar cosas en nuestra vida. Pero no te desesperes, no te preocupes, no dejes que el enemigo corrompa tu imagen. Confía en el alfarero, confía en sus manos y Él va a ser una vasija gloriosa de ti para su honra.